Los conquistadores son los invasores españoles que llegaron al Nuevo Mundo en busca de riquezas, gloria y nuevas tierras. Sus expediciones cambiaron no solo el destino de las Américas, sino también el del mundo entero. Hoy emprenderemos un viaje tras las huellas de los conquistadores para entender mejor cómo sometieron enormes imperios, cambiaron religiones y dejaron una marca en la historia. A finales del siglo XV, España entró en la era de los grandes descubrimientos geográficos. La finalización de la Reconquista y la unificación del país bajo el poder de Fernando e Isabel crearon una base sólida para la expansión futura. El descubrimiento de América por Colón en 1492 despertó enormes expectativas en España. En ese momento, Europa experimentaba una escasez de metales preciosos, y las nuevas tierras parecían ser una fuente inagotable de oro y plata. La sed de riqueza se convirtió en una de las principales fuerzas impulsoras de los conquistadores españoles, o los conquistadores. Los conquistadores creían que en los territorios inexplorados se escondían tesoros incalculables. Las leyendas de ciudades llenas de oro, como El Dorado, alimentaban su avaricia. Además del enriquecimiento personal, las conquistas exitosas prometían un ascenso social. Muchos conquistadores provenían de orígenes humildes, y la conquista de nuevas tierras les ofrecía la oportunidad de obtener títulos, tierras y poder. Además de los factores económicos, la religión jugaba un papel importante. La Iglesia Católica colaboraba estrechamente con la corona española, y las expediciones estaban acompañadas por misioneros. La conquista de nuevos territorios se veía como una misión para convertir a los pueblos locales al cristianismo. Para la monarquía, esto no solo era una cuestión de deber espiritual, sino también una forma de consolidar su influencia, difundiendo la fe católica en nuevas regiones. La competencia política con otras potencias europeas también desempeñaba un papel importante. España buscaba adelantarse a Portugal, que estaba activamente colonizando África y la India. Establecerse en el Nuevo Mundo permitía a España convertirse en la principal potencia colonial y aumentar su influencia en la política mundial. Además, las ambiciones de los propios conquistadores también eran significativas. Hombres como Hernán Cortés y Francisco Pizarro veían en la conquista de América una oportunidad para convertirse en héroes de su tiempo. Estaban impulsados por ambiciones personales y el deseo de alcanzar la gloria, que era tan importante como el oro. De esta manera, la combinación de la sed de riqueza, la misión religiosa y la competencia política hizo de la conquista una de las épocas más significativas en la historia de las conquistas mundiales. Uno de los episodios más famosos y controvertidos de la conquista fue la conquista del Imperio Azteca bajo el liderazgo de Hernán Cortés. En el año 1519, Cortés, que en ese momento era solo el capitán de una pequeña expedición, desembarcó en la costa de lo que hoy es México con 11 barcos y poco más de 500 soldados. No tenía órdenes de conquistar nuevas tierras, pero sus ambiciones y sed de riqueza lo impulsaron a tomar una decisión arriesgada. Cortés se enfrentó a la enorme y poderosa civilización de los aztecas, que en ese momento controlaban vastos territorios de Mesoamérica. Su capital, Tenochtitlán, era una enorme ciudad construida en una isla en medio del lago Texcoco, y se consideraba una de las más avanzadas e impresionantes del mundo. Sin embargo, entre las tribus locales existía un odio hacia los aztecas, ya que a menudo realizaban conquistas y ofrecían personas como sacrificios a sus dioses. Cortés rápidamente se dio cuenta de que podía utilizar este odio en su beneficio, formando alianzas con varias tribus descontentas, incluidos los tlaxcaltecas. Se dirigió hacia la capital de los aztecas. El gobernante azteca, Moctezuma II, al principio intentó establecer relaciones diplomáticas con los recién llegados, creyendo que podían ser la encarnación de una antigua profecía sobre el regreso del dios Quetzalcóatl. Sin embargo, esto no lo salvó de su trágico destino. Después de llegar a Tenochtitlán, Cortés fue recibido con honores, pero pronto capturó a Moctezuma, buscando someter a los aztecas a su voluntad. Pronto, las tensiones entre los españoles y los aztecas alcanzaron su punto máximo,
y en junio del año 1520 estalló una rebelión. Los españoles y sus aliados se vieron obligados a huir de la ciudad en la llamada Noche Triste, cuando sufrieron grandes pérdidas. Sin embargo, Cortés no se rindió. Reunió nuevas fuerzas, regresó a Tenochtitlán y tras un largo asedio en el año 1521, la ciudad cayó. El imperio azteca colapsó y sobre sus ruinas los españoles comenzaron a construir una nueva colonia, la Nueva España. La conquista de Cortés se convirtió en una de las campañas militares más significativas de la historia. Con pocas fuerzas, pero gracias a la diplomacia, la tecnología y la brutalidad, logró someter a todo un imperio. Este éxito abrió el camino para futuras conquistas españolas en América y se convirtió en un símbolo del poder español en el Nuevo Mundo. La conquista del imperio inca se convirtió en uno de los episodios más dramáticos de la historia de la conquista, en gran parte debido a la personalidad de Francisco Pizarro, el conquistador español cuyas ambiciones y crueldad llevaron a la caída de una de las civilizaciones más poderosas de América del Sur. El comienzo de esta historia es similar a la expedición de Cortés. Pizarro, inspirado por los rumores de inmensas riquezas en el imperio inca, partió en busca de oro hacia los distantes Andes. En el año 1532, Pizarro, con solo alrededor de 180 soldados y algunos caballos, desembarcó en la costa de América del Sur. Para ese momento, el imperio inca estaba atravesando una crisis interna. Una guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar había debilitado al Estado. Atahualpa, vencedor en esta lucha, se convirtió en el único gobernante, pero su poder era inestable, lo que favoreció a los conquistadores. Pizarro y su grupo avanzaron hacia el interior del territorio inca y se encontraron con Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. Atahualpa no consideraba a los españoles una amenaza seria, creyendo que sus numerosos ejércitos fácilmente derrotarían a los extranjeros. Sin embargo, Pizarro tendió una emboscada. Durante el encuentro con el gobernante inca, los españoles atacaron de manera inesperada, capturaron a Atahualpa y aniquilaron a su guardia. Este evento marcó un punto de inflexión en la conquista del imperio inca. A pesar de que Atahualpa ofreció a Pizarro un enorme rescate, habitaciones llenas de oro y plata, esto no lo salvó. Pizarro aceptó el oro, pero pronto ordenó la ejecución de Atahualpa, temiendo que pudiera liderar una nueva resistencia. Después de esto, el imperio inca quedó prácticamente sin liderazgo, y los españoles avanzaron sin grandes dificultades hacia la capital, la ciudad de Cusco, que cayó en el año 1533. La caída del imperio inca fue una catástrofe para la población local. La conquista estuvo acompañada de crueldad, destrucción de valores culturales y el colapso de la sociedad tradicional. Los españoles impusieron su orden, su religión y su sistema de gobierno, condenando a los habitantes locales a trabajos forzados en minas y plantaciones. Sin embargo, incluso después de la caída de Cusco, la resistencia inca continuó. Los restos de la nobleza huyeron a las zonas montañosas y durante varias décadas intentaron organizar rebeliones contra los españoles. Solo en el año 1572, las últimas fuerzas independientes de los incas fueron finalmente derrotadas. Al igual que con los aztecas, los españoles no solo conquistaron vastos territorios, sino que también accedieron a riquezas incalculables. La caída del imperio inca consolidó el poder de España en América del Sur, convirtiéndola en la mayor potencia colonial del continente. Las conquistas de los conquistadores tuvieron un impacto devastador en las culturas y religiones de los pueblos indígenas de América. En primer lugar, esto se manifestó en la drástica reducción de la población, las acciones militares, las brutales represiones y las enfermedades traídas por los españoles causaron la muerte de millones de personas. Las civilizaciones locales, como los aztecas y los incas, fueron prácticamente aniquiladas. Sus ciudades, templos y monumentos culturales fueron destruidos, y vastas cantidades de conocimiento y tradiciones quedaron en el olvido o fueron deliberadamente borradas. Uno de los principales instrumentos de la conquista fue la cristianización.
La corona española veía la conversión de los indígenas al catolicismo como su misión sagrada. Los sacerdotes que acompañaban a los conquistadores destruyeron activamente los símbolos de las religiones locales, quemaron libros, saquearon templos y prohibieron los rituales tradicionales. En el lugar de los antiguos santuarios, se construyeron iglesias católicas, y las creencias populares fueron consideradas heréticas. Sin embargo, la destrucción completa del mundo espiritual de los pueblos indígenas no ocurrió. Las tradiciones y rituales locales, aunque perseguidos, lograron sobrevivir parcialmente, fusionándose con el catolicismo. Así surgieron formas de sincretismo, donde las imágenes y los rituales cristianos se entrelazaban con las creencias antiguas. Por ejemplo, en México, el culto a la Virgen de Guadalupe incorporó rasgos de las diosas locales, y festividades como el Día de los Muertos unieron elementos de ambas culturas. La conquista también transformó las estructuras sociales de los pueblos locales. Los españoles introdujeron un nuevo sistema de gobierno basado en una jerarquía colonial. Los indígenas quedaron en los niveles más bajos de la escala social, siendo explotados y forzados a trabajar en las minas y plantaciones. Al mismo tiempo, la nobleza española y la Iglesia consolidaron su poder e influencia en las tierras colonizadas. Así, el impacto de los conquistadores fue destructivo, pero las culturas locales encontraron maneras de preservarse y adaptarse a las nuevas realidades, a pesar de las crueles pruebas que enfrentaron. La conquista dejó un legado complejo. Por un lado, está la crueldad y la destrucción de antiguas civilizaciones, y por otro, el surgimiento de América Latina como una región con una cultura e historia únicas. Las conquistas de los conquistadores llevaron a la creación de colonias españolas, cuyas riquezas ayudaron más tarde a convertir a España en una de las principales potencias mundiales. Sin embargo, este periodo también generó desigualdad y pobreza, problemas que aún persisten en la región. Gracias por ver este video. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro fascinante viaje al pasado, donde exploramos juntos las conquistas de los conquistadores y su impacto en las antiguas civilizaciones de América. Si les resultó interesante, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse los nuevos videos sobre los misterios del mundo antiguo. Compartan este video con sus amigos, juntos podremos sumergirnos aún más en los enigmas de la historia. Nos vemos en los próximos episodios. Tenemos muchas cosas interesantes por delante.